contador es licenciado en Derecho y en Ciencias Empresariales, inspector de Hacienda del Estado. En el ámbito de la Agencia Estatal de Administración Tributaria ha ocupado diversos puestos en el área de inspección, ha sido también el primer director del Departamento de Organización, pero quizá lo más destacado es que también entre el año 2001 y 2004 fue director general de la Agencia Tributaria. Desde el año 2007 está en situación de excedencia y es socio director del área fiscal de tipo económico. Bien, Salvador ahora nos va a hacer una presentación sobre las posibles medidas tributarias a implantar en España en los próximos meses. Veremos, nos dirá también si con efectos 2020 o ya 2021, si en el ámbito de la tributación directa o indirecta, no sé si incluso las declaraciones de ayer del presidente del Gobierno incluso introducen nuevas opciones que a lo mejor no se hayan contemplado hasta el momento, pero seguro que Salvador, dentro de su conocimiento y su capacidad, pues nos va a ayudar a estar un poco más situado respecto a lo que nos viene. Bueno, pues para seguir aventurando escenarios de futuro, nos podemos ir al informe de esta semana del Banco de España. Me parece que lo ha citado José Antonio o Alfonso. En ese informe pues, se pone de manifiesto por el Banco de España la necesidad de buscar nuevos recursos impositivos, ¿no? Entonces, en ese informe se indaga sobre la situación comparativa de España con el resto de la Unión Europea. Y entonces se mide y se explica que en imposición sobre el consumo, en España estamos, en términos de porcentaje de recaudación de impuestos sobre el consumo sobre PIB, estamos 2 puntos porcentuales, un poquito más, por debajo de la media de los países de la Unión. Es decir, dice el informe del Banco de España, aquí tenemos cancha de juego, subir la imposición sobre el consumo para atender las necesidades del COVID y las reducciones de otros ingresos tributarios, ¿no? Lo que pasa a mí, desde mi punto de vista, donde hierra el informe, es cuando se plantea vamos a extraer de la cesta de productos a tipo reducido del 10% o del 4% algunos productos o servicios y los situamos en la tributación al 21%. No estoy de acuerdo por una razón, porque si vais al artículo 91 de la ley del IVA y veis qué productos, qué servicios van al tipo del 10%, que están básicamente, en cuanto a capacidad recaudatoria, perdida por aplicación del 10 en vez del 21%. Está la vivienda nueva, que es la que lleva IVA, y están todos los servicios que tienen que ver con el turismo. Tenemos todos que echar un capote al turismo en este momento, ¿no? Yo creo que moverse ahora es sano para todos, el que pueda, evidentemente. Habrá gente que tenga problemas de tipo sanitario, de tipo económico, pero es bueno dar negocio ahora a nuestros restaurantes, a nuestros hoteles, etcétera, ¿no? Bueno, pues los productos, los servicios de restauración, los servicios de hostelería, los servicios de transporte terrestre de viajeros y equipajes son ejemplos de servicios que van a tipo reducido. ¿Qué vamos a hacer? ¿Poner esos servicios al 21%? ¿Vender viviendas al 21%? Con lo que cuesta una vivienda, la pérdida de capacidad adquisitiva, los problemas de las inmobiliarias. ¿De verdad lo estamos diciendo en serio? Yo creo que no. ¿La solución cuál sería? Bueno, los datos del Banco de España son datos de los informes de la Unión Europea. Cada año, si queréis indagar vosotros, hay un informe que todavía no se ha publicado, que yo sepa este año, que se llama los tax trends, es decir, las tendencias fiscales de la Unión, y es verdad que estamos mal, estamos recaudando poco, podemos exigir más en España en la imposición sobre el consumo, pero tenemos el tipo general de IVA. Ya somos todos mayorcitos, todos somos conscientes de que tenemos problemas financieros en nuestro país. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo también en el ámbito político y de una manera medida, por ejemplo, me lo invento, 2 puntos porcentuales más, del 21 al 23%, o 3 puntos porcentuales más? Cada punto porcentual de IVA pueden ser unos 3.000, 4.000 millones de euros de recaudación. Y que el Gobierno nos diga, a lo mejor todos los partidos, que esa subida de la imposición general, al tipo general, quiero decir, en el IVA, es una subida solamente para 2 años, o para año y medio, para 3 años, que nos lo digan y que luego cumplan con esos plazos. Yo creo que cuando las expectativas son ciertas, pues la gente actúa con madurez. El problema es que aquí nadie sabe qué va a pasar con nuestro sistema tributario. Y esta es una posibilidad de futuro, digamos, novedosa para atender los gastos de la pandemia. Otra posibilidad extraordinaria, esta que acabo de contar y la que voy a decir ahora, por cierto, se les llama, como chascarrillos, se les llaman los coronaimpuestos o los coronatributos, porque son inventos fiscales o subidas fiscales que tienen que ver
con la situación especial sanitaria, económica en la que estamos. Además de la subida del IVA, la otra posibilidad de coronaimpuesto puede ser la introducción en el IRPF de un gravamen complementario de naturaleza similar al que ya se introdujo en 2011 con efecto en 2012 y 2013 en el IRPF. Recordad que en el IRPF había una tarifa añadida que era temporal en la tarifa general y también una tarifa o subtarifa añadida en la tarifa del ahorro, y que elevaba bastante el gravamen. Yo recuerdo que en esos años, por ejemplo, en algunas comunidades autónomas, cada comunidad define en la mitad de la tarifa los tipos que quiere aplicar a sus ciudadanos. Bueno, pues en Cataluña o en Andalucía se estaba gravando en la tarifa general como tipo marginal máximo al 56%. Es decir, sí que hablamos de tipos confiscatorios. No quiero ser demasiado crítico con el Tribunal Constitucional. Ya he dicho que me admira que haya tardado tanto en resolver la cuestión de los pagos fraccionados y todavía no sabemos cómo, pero es que también tenemos problemas, porque no lo ha dicho nunca el Tribunal Constitucional, es que entiende porque no puede tener alcance y confiscatorio el sistema tributario, que lo dice el artículo 31 de la Constitución. Pero bueno, tipos de más del 50% en la tarifa general del IRPF parece que sí que son confiscatorios. El Tribunal Constitucional alemán, desde luego, lo tiene muy claro. Dentro de estas nuevas figuras, además de los coronatributos que acabo de citar, pues tenemos los recursos propios de la Unión. No me detengo más allá, porque ya lo ha tratado con suficiente insistencia Jorge Ferreras, y diría que está el impuesto digital, que lo tenemos todos en la cabeza, un impuesto sobre uso del mercado, permitidme que lo diga así, sobre, digamos, aprovechamiento del mercado único, el single market, una especie de tasa que se puede exigir a grandes grupos, el ajuste en frontera en función de las emisiones de carbono en origen, cuando se importan productos de fuera de la Unión, y luego un impuesto por el que ha preguntado Francisco Piedras, porque lo estamos también todos leyendo en prensa estos días, un posible impuesto sobre el patrimonio neto europeo, impuesto europeo. La idea es que el potentato español no se vaya a ir a Francia, porque en Francia le van a aplicar el mismo impuesto. Yo no sé si los que están pensando en estas cosas han caído, yo lo estudié cuando era pequeñito, que hay 5 continentes, que además de Europa uno se puede ir a vivir a Estados Unidos o a muchos sitios, ¿no? Se están barajando 3 nuevos impuestos. Impuestos novedosos en nuestro sistema, novedosos desde el punto de vista de que no han existido nunca en nuestro sistema tributario, pero no novedosos si leemos la prensa, como hacemos todos los que estamos en este foro, ¿no? Es el impuesto digital, es el impuesto financiero y es un impuesto sobre el plástico. Me refiero brevemente a ellos, no tenemos tiempo, cada uno de ellos daría para una sesión. Mirad, el impuesto digital es un impuesto indirecto que grava al 3%, gravará al 3%, 3 tipos de servicios digitales: la publicidad en línea, la intermediación en línea y la transmisión de datos digitales, ¿no? Es un impuesto que tiene como problema, junto con el impuesto financiero, que lo vamos a, si hacemos caso a las fuentes del Ministerio de Hacienda, lo vamos a implantar nosotros en España de una manera anticipada respecto de lo que sería ese consenso al que se ha referido Jorge Ferreras en el ámbito de la Unión Europea y más allá en el ámbito de la OCDE. Y el problema de anticipar un impuesto como este, España, y desmarcarse de lo que se está haciendo en el resto de países de nuestro entorno, es que estamos significando a nuestro país como territorio de mayor imposición y, por tanto, menos interesante para actividad económica. Por cierto, al impuesto digital le pasa lo mismo que al impuesto financiero. Es que entendemos que sería deducible en el impuesto sobre sociedades. Por tanto, lo que se recaude, que además no es mucho, las previsiones de recaudación de este impuesto se han tenido que ir modificando a la baja por el Ministerio de Hacienda con el paso del tiempo ante la evidencia de que la capacidad recaudatoria no es la que se había anunciado. Ahora el impuesto digital se anuncia que supondrá aproximadamente unos 950-960 millones de euros al año. El impuesto financiero, me refiero enseguida al financiero, se habla de unos 700 y pico millones de euros. Bueno, 900 millones para el digital está por ver. Si hacemos caso de los cálculos de la Unión Europea para un impuesto similar, al que se ha referido Jorge Ferreras, los cálculos eran 5.000 millones de euros para toda Europa, para toda la Unión, y España, que tiene un PIB de un 7% de total europeo, pues a España le tocarían, haciendo este cálculo un poco burdo, pues unos 300-400 millones de euros. Pero bueno, me refiero también, bueno, el impuesto digital, cuidado, solamente afecta a las tecnológicas de cierto tamaño, que venden cada año
más de 750 millones de euros en todo el mundo y que venden en España servicios de los 3 tipos que he citado por un mínimo de 3 millones de euros. Es decir, no afecta a todo el negocio digital, pero es una parte relevante. Y lo último que hay sobre la cuestión es la salida de la negociación en el ámbito de la OCDE de los Estados Unidos, porque evidentemente las mayores tecnológicas del mundo son estadounidenses, ¿no? He dicho que hay 3 impuestos, puede haber 3 impuestos nuevos. El digital lo acabo de comentar. El financiero es un impuesto que grava la compra de acciones cotizadas españolas de grandes empresas, de grandes compañías que tienen un valor de capitalización de más de 1.000 millones de euros. Son grandes compañías, pero se grava la adquisición en el mercado en el que se produzcan. Si se cumplen esas condiciones de gran empresa, compañía española y cotizada, da igual el mercado, se introduce un gravamen del 0,2% del valor de adquisición. Hay unas previsiones de no aplicación del impuesto o de exención en los casos, por ejemplo, de emisión en mercados primarios de acciones, operaciones de reestructuración, operaciones de intermediarios financieros para creación de mercado, etcétera. Pero el impuesto estará ahí y, de nuevo, nos sitúa en la foto internacional como país en el que hay mayor imposición. Por cierto, aquí la experiencia que tienen otros países que tienen impuesto similar, como son Francia e Italia, la experiencia es de pérdida de negociación en los mercados de esos países como consecuencia de la implantación de impuestos financieros como este que estamos discutiendo ahora. Estos 2 impuestos, el digital y el financiero, que sepáis que están ya dibujados en proyectos de ley que están en las Cortes Generales. Ya ha habido sesiones relativas a estos impuestos. Los proyectos de ley se publicaron, si a alguien le interesa, en el Boletín Oficial de las Cortes del mes de febrero de este año. Ya se habían publicado proyectos similares, casi idénticos, en enero del año pasado, que decayeron de nuevo como el proyecto de presupuestos por el cambio de gobierno. Y el tercer impuesto novedoso, he dicho que era un impuesto sobre, se llama impuesto sobre, es un impuesto especial, los envases de plástico no reutilizables. ¿En qué se está pensando? Bolsas de plástico de supermercados, vasos de plástico para tomarse un refresco, papel que utilizamos para envolver alimentos y meterlos en la nevera. En fin, hay una definición bastante detallada de qué se entiende a estos efectos por envase de plástico. ¿Este impuesto dónde anda? Pues en este momento está dibujado dentro de un anteproyecto de ley que lo encontráis en la página web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Nombre, por cierto, desde luego alumbrado por expertos en marketing. Suena fenomenal el nombre del ministerio. En ese anteproyecto pues habla de este impuesto. Es un impuesto especial. El tipo es de 0,45 euros por kilo de plástico. Plástico en el sentido de eso, contenido en envases de plástico no reutilizables. Se grava la fabricación, importación, adquisición intracomunitaria de esos productos. Además, solamente cuando se van a utilizar en el mercado español. Si son objeto de exportación, no. Y además hay una ventaja, y es que si en la fabricación de plástico se utiliza plástico reciclado, por esa componente de la fabricación de esos envases de plástico no se exige el impuesto. Y hay una previsión de recaudación de aproximadamente 700 millones de euros. Es una previsión que no sabemos en este caso si está muy inflada o no. Pero, de nuevo, bueno, parece que nos queremos adelantar en España a las previsiones que también ha explicado Jorge hace unos minutos, ¿no? El problema de este impuesto es que no sabemos hasta qué punto se ha visto adecuadamente precedido de una evaluación de qué pasa con los productos sustitutivos de los plásticos. Los plásticos tienen mala imagen pues porque la gente es poco civilizada y tira en cualquier lado estos productos de plástico, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo se va? ¿Qué productos vamos a utilizar en lugar del plástico? Eso habría que verlo con detalle y qué coste tiene en términos también de contaminación la creación de esos productos alternativos al plástico. Y entonces, ya como resumen, diría que vayamos todos preparando los paraguas porque nos va a caer más imposición encima, que aprovechemos estos momentos, el que los tenga, para reflexionar sobre lo tributario y planificar sobre lo tributario. Esa planificación tiene que tener en cuenta, por supuesto, las subidas de imposición, cuidado de las sociedades familiares, que aten el cumplimiento de las condiciones de acceso a la exención de patrimonio, a la bonificación de sucesiones y donaciones. Y luego también que, en general, todos pensamos que va a haber, dejadme que lo diga así, una mayor intensidad en las actuaciones inspectoras y todos deberíamos tener una foto muy limpia de nuestro negocio, de nuestra actividad económica. Porque
todo el mundo, casi todo el mundo intenta hacer las cosas bien, pero es verdad que a veces estamos más pendientes de la actividad, como procedería en general, y no pendientes de a ver cómo cumplo hasta el último extremo mis obligaciones tributarias. Y acabo con una frase de Yakov que a mí me gusta mucho, y es que el futuro no hay que preverlo, el futuro hay que construirlo. O sea, empeñémonos todos en mejorar lo que tenemos a futuro. Los tiempos son difíciles.